Y amados hermanos, lo que quiero decirles es que hay una gran crisis de falta de perdón en, en el hombre, pero principalmente, y quiero enfatizar hoy, la necesidad de perdón dentro de la familia, esposo con esposa, padres e hijos, parientes, hermanos entre sí. Hemos observado por nuestra experiencia ministerial que las ofensas más graves que el hombre sufre, las sufre dentro de su núcleo familiar, con las personas usualmente que más ama. Y a las personas que más amamos, tristemente es a las que se nos hace más difícil de perdonar. Y no estoy justificando ninguna ofensa, ninguna traición, sino que estoy hablando de la orden que el Señor da, perdonar. Porque si ustedes ven en la lectura bíblica que acabamos de hacer, toda esa declaración salió directamente de la boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, dice, nosotros oramos y pedimos las cosas que a nuestro parecer son urgentes, pero pedir perdón es algo que tenemos que pedir orando. El versículo 24, el inmediato anterior, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y yo tengo que incluir en mis oraciones, Padre, concédeme pedirle perdón a estas personas a las que yo tengo conciencia clara que las he ofendido. Por ejemplo, amados hermanos, y voy a ser más puntual, los hombres, los esposos, ¿a quién es la persona que más dañamos? Es a nuestra esposa. Muchas esposas viven con el corazón amargado, resentido, porque como a la mujer no se le olvida nada, entonces ella recuerda perfectamente el momento, el lugar y la circunstancia de la ofensa. A los varones se nos olvida, lo pasamos por alto, pero a ella no. Y es importante, oye bien, esposo, yo también tengo esposa a la que tengo que pedirle perdón, porque la esposa se da por ofendida por cosas que nosotros muchas veces no nos damos totalmente cuenta, a veces sí. Y entonces tenemos que aprender como varones cristianos a pedirle perdón a nuestra esposa. Muchas veces se espera hasta que llega el hecho de muerte para decir las últimas palabras de un esposo a la esposa: mi amor, perdóname si acaso te hice algo. En vez de decir, hoy que estás totalmente lúcido, decir, mi amor, perdóname por todos los daños que te causo, por todas las ofensas, las molestias. Yo quiero que seas feliz, que casaste conmigo para que yo te procurara la felicidad y no lo he hecho. Perdóname. Amado, hay muchas ofensas que los hombres causamos a nuestras esposas que deben de ser realmente resueltas a través del perdón. Por supuesto, el varón también tiene que perdonar a su esposa, aunque creo que la proporción de ofensa es muchas veces mayor de parte del hombre que de parte de la mujer. Porque si no se resuelve, eso va a generar un cáncer emocional, moral, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Y no podemos vivir guardando rencor o recuerdos amargos por las ofensas que hemos recibido. Tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar cuando nosotros seamos la parte ofendida.
En el caso de los hijos, ¿cuántos roces hay entre padres e hijos? Porque claro, como somos generaciones diferentes, ya los hijos tienen una óptica de vida diferente a la que nosotros tuvimos en nuestra crianza hace muchos años. Y entonces es fácil tener desacuerdos que pueden provocar molestias, daños, insultos y respetos entre padres e hijos. Eso tiene que superarse a través de un deseo sincero de perdonar. Muchas veces los padres nos sentimos altamente ofendidos cuando el hijo malcriado nos dice una declaración ofensiva y le mostramos el rechazo dejándole de hablar, dejando de aún darle provisión para que aprenda a respetarme. Eso es soberbia, amado hermano, y no se resuelve de otra manera más que aprender a pedir perdón. El perdón implica muchas veces humillación. Sí, dice, yo no soy yo soy el que debo a mí me tienen que pedir perdón. Yo no he hecho nada. Muchas veces nos expresamos así. También eso es soberbia. Hay que aprender a ser humilde para buscar no solamente el perdón, sino que también el reconcilio. Mira, ya les he mencionado la experiencia de Esaú y Jacob. En Génesis está ese pasaje histórico. Y eran hermanos gemelos. Eh, a uno de los varones lo favorecía la madre y a otro el padre. Y finalmente la primogenitura que les pertenecía al mayor, o sea, al que salió primero del vientre de mamá, era Esaú. Pero Jacob, con su astucia, logró robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Y eso hizo que Esaú declarara las palabras: cuando mi papá Isaac se muera, juro que voy a matar a mi hermano Jacob. Y imagínense la familia de cuatro: Isaac, Rebeca y sus hijitos Esaú y Jacob. Y ya Esaú tenía odio intenso hacia su hermano por haberle robado la primogenitura. ¡Wow! Y si no hubiera intervenido Rebeca para despachar a Jacob hasta la casa de su hermano Labán, probablemente se hubiera cometido otro asesinato como el de Caín con Abel, porque no queremos perdonar, porque aún pasando los años, la sed de venganza no se disminuye. El que no pide perdón y el que no perdona desarrolla lo que la Biblia llama una raíz de amargura. Es un veneno en el alma que nos impide realmente tener una comunión satisfactoria con Dios, porque el problema, además de no perdonar, es que nuestro Padre Celestial, allá en las alturas, no nos va a perdonar a nosotros también nuestras ofensas, nuestros pecados. Y por eso se vuelve urgente, amados hermanos, perdonar a pesar de, porque es mucho más lo que vamos a perder si no perdonamos que al humillarnos. Claro, quebramos nuestro propio ego. Al pedir perdón, reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos hecho mal, pero se propicia, por lo menos en la familia, un ambiente para una reconciliación, o sea, volver a estar unidos por el vínculo de amor que como mandamiento tenemos obligación de cumplir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin perdón no puede haber amor. Por tanto, amados hermanos, el Señor los recuerda acá y dice: cuando estéis orando, el Señor asume que tú y yo oramos, amado hermano, y en ese momento que estamos orando, tenemos que perdonar las ofensas que nos hayan hecho. Si tenéis algo contra alguno, no podemos orar con resentimiento, con sentimientos de venganza, con malos recuerdos, sino que tenemos que limpiar nuestra alma con el perdón
para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone a nosotros. Y de esa manera vamos a tener comunión con Dios, nuestro Padre, y también con nuestros hermanos, con nuestra familia. Fíjate bien, si nosotros en la familia aprendemos a perdonarnos, si nosotros realmente tenemos una relación armoniosa en la familia, cuando tú y yo lleguemos a nuestra casa, vamos a sentir que estamos entrando a un oasis, a un lugar tranquilo, donde no hay tensiones, no hay temores. ¿Por qué? Porque estamos en paz. De la misma manera debería de ocurrir en la iglesia. La iglesia muchas veces es un lugar de contienda, de conflictos, porque los hermanitos no estamos acostumbrados a pedirnos perdón, sino que cuando nos hacen algo, inmediatamente se nos duplica el tamaño de la lengua para hablar mal de la persona que nos ha hecho daño. ¿Le pasa a usted, amado hermano? Se le crece la lengua por momentos y empieza a hablar, es decir, veneno contra su hermano en vez de perdonarlo. Amados hermanos, esto es importante, pero tenemos que no solamente oírlo, sino que hacerlo, porque, amados, Cristo viene pronto. Y aquel que no sea iglesia sin mancha y sin arrugas, pues por esa iglesia no viene. Aquel rencoroso, aquel envenenado, aquel chambroso calumniador, ese no está incluido en el paquete porque no ha aprendido a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, la sentencia es bien clara de parte de Dios. No tomemos con frialdad o con indiferencia la necesidad que tenemos de perdonar y de ser perdonados en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, porque nosotros estamos hechos por Dios para tener vida comunitaria. Mira, una vez ocurrió un incidente en un estadio cuando un aficionado de un equipo que perdió se enojó porque ya un aficionado del otro equipo que había ganado estaba celebrando con alegría y se sintió tan ofendido que llegó a matarlo. ¿Te das cuenta de la pobreza espiritual que hay muchas veces en el mundo, que no tenemos tolerancia cuando se da la ocasión de someternos a las situaciones y no reaccionar con violencia? La falta de perdón genera aspereza, genera insultos, palabras graves, golpes, agresiones y hasta la muerte. Por tanto, amados hermanos, es necesario que como iglesia toquemos el tema del perdón, pero lo toquemos como debe de ser, porque el perdón no solamente es declarado y usted diga, no, sí, ya lo perdoné, ya no pasó nada, y usted está nada más hablando del diente al labio. Usted puede perdonar con su boca, pero su corazón sigue guardando veneno y su mente guarda los recuerdos hasta en detalle de la ofensa. Entonces, amado, se está engañando. Usted no ha perdonado, no perdona de corazón. El perdón tiene que ser verdadero cuando realmente hay una limpieza, cuando ya no siente que se ahoga en su garganta, cuando ve a la persona de la cual un día recibió una ofensa, un daño. Y no digo que haya ofensas que no sean hasta delictivas. Hay homicidios, violaciones, robos. Por ejemplo, los pleitos por herencias entre hermanos muchas veces generan enemistades, odios y hasta la muerte. Cuidado. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de la tierra si al final su alma se pierde? Entonces, amados hermanos, esto es un tema que creo que vale la pena que lo comentemos acá con alguna amplitud entre los hermanos que estamos participando en esta reunión.
porque todos tenemos necesidad de pedir perdón y también Pero tenemos necesidad de conceder el perdón a aquel que nos lo pide. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Van a participar comentando esta enseñanza o se van a quedar calladitos? vamos a comentar, amado hermano, porque es una realidad. Es algo del día a día, es algo que nos sucede, usted lo dijo, nosotros los varones somos los principales ofensores en contra de nuestras mujeres, de nuestras amadas esposas. Y como usted bien lo dijo, normalmente el hombre vemos las cosas de otra forma, ¿verdad? Entonces, la ofensa, probablemente las esposas son más sensibles. Así que debemos de pedir perdón día a día. Algunas veces lo hacemos sin pensarlo y no nos acordamos pues de que nuestras esposas, las mujeres, tienen una memoria perfecta. Se acuerdan de cosas que aún no han pasado, así que Cierto, hermano. sí, qué bueno. Bárbaro. Y yo sé que, en serio, los temas son bastante sensibles. Y yo estoy seguro de que mis hermanitos quieren participar de la discusión de este tema. Así que está abierta la situación. Ya veo que la hermana Vilmita está calentando motores. Adelante, hermana Vilma. No, no, ya los tenía calentados. Lo que pasa es que voy conduciendo, pero sí puedo participar. Mire, hermano, yo sí siento que una de las cosas en la vida cristiana que a mí me ha llenado pues mucho de satisfacción es el perdonar, porque lo he experimentado por un daño que me hicieron muy fuerte, pero que, mire, yo le doy la gloria a Dios me, porque claro, el perdón es una decisión que uno toma. No es que Dios me obligue a perdonar o que Dios me va a decir perdonar. Él en su palabra me dice que tengo que perdonar. Y hermano, y por lo cierto que mi pastor por esa situación me dijo, hermana, quiere vivir amargada toda su vida. No le dio, tiene que perdonar. Y en obediencia, pues, y creyendo en la palabra, lo hice. Pero traté, hermano, de veras, yo le pedí mucho a Dios que ese perdón fuera del corazón, no como dijo usted, del diente al labio. Y créame que es una satisfacción, hermano, ver a la persona que pues sí le hizo tanto daño, verla de nuevo y ya no sentir, pero nada, hermano, porque de veras, de verlo, fíjese que hermano, tal vez no lo pueden creer, pero con misericordia, porque nosotros no podemos mirar con lástima. Ay, pobrecito, no. Señor, es misericordia lo que Dios quiere de nosotros para aquellos que nos han ofendido. Y pues también pedir perdón a la otra persona porque lo que nos hicieron muchas veces nos genera a nosotros enojo, nos genera a veces como deseos de venganza y por esa misma situación uno tiene que pedir a la persona perdón, aunque en realidad muchas veces las personas a uno de veras no lo perdonan, pero es un acto en el cual Dios lo ve, hermano. Y en esa relación que uno tiene con el Señor, el perdonar viene a nuestro corazón y de veras, cuando nosotros lo hacemos, como es una decisión, es una cosa que de veras, no vivir con amargura, no vivir con enojo, que cuando lo veo mejor me aparto y si viene por ahí mejor me alejo. No, ya enfrentarse, pero ¿por qué? Porque en nuestro corazón hay paz, hay tranquilidad y es otra cosa, hermano. Entonces, eso es mi experiencia personal y lo sigo haciendo porque en el caminar de uno cristiano, hermano, surgen situaciones para que nosotros en realidad perdonemos, porque siempre van a haber personas que tratan de hacerle daño, pero ahí mismo, en el mismo momento, Señor, yo perdono a fulano, a fulana, por lo que, no decirle por lo que me hizo, por lo que nos hizo, por ejemplo, si nos hizo una mala mirada o habló mal de nosotros, Señor, yo perdono a fulano y Señor, bendícela. Mire, hermano, es una cosa bien diferente. Entonces, como
tener ese perdón, lo he experimentado en mí y créanme que hay paz en el corazón, hermano. Y eso, como dice, uno de los requisitos de la oración, es, dice, si uno siente tiene algo contra uno, restituir al agraviado. Y eso es como darle el perdón. Y pues el Señor lo ve y que aunque no nos perdonen o que sean indiferentes, pero lo hemos hecho delante de Dios y Dios se encarga. Solamente, hermano. Muy bien. Gracias, hermana Vilmita. Bien. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Estamos acá pendientes. Hola, hola, hermano Hola, Vitorito, adelante. hola, doctor Adela- Eva. Adelante, Vitorito, adelante con pregunta. Va, también que está convencida, hermana Vilma, de perdonar por algo muy que veamos muchas veces, doctor Eva, hermano Miguel, de perdonar podemos hacer algo muy serio que está convencida que dice el Marco 25, 26, que está convencida la hermana Vilma que hemos perdonado muy interesante, mi hermano Pastor Miguel Ángel Países, así que lo mejor tanto es que podemos perdonar, podemos hacer algo muy interesante y algo muy importante que podemos perdonar algo, el perdón de los pecados y podemos que es perdonar porque yo recuerdo que me porté mal muchas veces por mí. El año pasado me porté muy mal por mí, perdonar a mi papá. A ver con mi papá, que mi papá y mamá perdonaron pasarle por mí para hacer caso por encarcelarme por varios días y varios meses que mi papá pueda perdonar el perdón, podemos perdonar otras cosas que mi padre que se enoja bastante conmigo, pero más físicamente, el perdón, es perdonar bastante porque cosas así que mi hermano Roberto Leiva y hermano Miguel Ángel, así que agradezco mucho este mensaje de la que esta noche, hermano Miguel Ángel, y de verdad muchas gracias por opinión y de orar esa pregunta, pero perdonar podemos hacer algo, perdonar muy intento y está convencido en la misma que podemos que perdonar y tenemos que hacer algo muy intento y queremos que sabemos muy o peor, más o menos, hermano Miguel Ángel, hermano Roberto Leiva, para que podemos perdonar y podemos que demos lo mejor tanto en mi vida, así que luego podemos que muchas veces que mis padres podemos a perdonarnos y amar a nosotros mismos, que el Señor que es perdonar cuanto que sea te sigue orando, perdonar si te es y porque si vosotros perdonáis, él tampoco, así que lo mejor nuestros padres, si podemos estar en los cielos y perdonar nuestras ofensas, hermano, hermano, mira que a países por estar como decían a mi hermana Priscila, hermana, viva hermano Miguel Ángel. Gracias. Amén, amén. Gracias por el comentario, Vitorito. Te agradecemos mucho por estar interesado, pues, en escuchar estos comentarios. Gracias. Hermana Anester, ¿tiene algún comentario? Amén. Sí, y yo creo, hermano, que realmente cuando nosotros somos reacios a perdonar, la verdad es que el daño nos lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque cuando perdonamos, tenemos paz, igual como dice la hermana Vilmita, cuando hemos recibido mucho daño, a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero solo con la ayuda del Señor es que puede venir ese... porque no sale de nosotros, ¿ven? Tenemos que pedirle a Él para que nos ayude a poder perdonar. Y luego también el pedir perdón, porque pues a veces somos soberbios, no queremos reconocer también nuestras fallas. Y sí, es difícil tanto pedir perdón como perdonar, pero yo creo que quizás es hasta a veces más difícil perdonar cuando hemos sido dañados. Y realmente la falta de perdón a quien más daña es a nosotros mismos, ¿verdad? Porque viene amargura, viene resentimiento, estamos acumulando muchos sentimientos negativos que van en detrimento de nuestro propio bienestar, ¿verdad? Así es que, pues sí, no es fácil, pero el Señor nos manda a hacerlo. Y sobre todo porque Él nos ha perdonado tanto, ¿verdad?
Así que sí, eso es lo que yo puedo aportar, hermano. Bueno, es necesario. Tal vez cuesta, sí Así cuesta, es, sí, pero es necesario. así es. El Espíritu Santo, el que nos impulsa a las dos cosas, a ir a pedir perdón y también a otorgar perdón cuando alguna persona se acerca a nosotros porque nos ofendió y dice, perdóneme, uno no le va a decir, no, ni muerto lo perdono, no se puede decir eso. Hay que perdonar siempre. Sí, y aun cuando no nos pidan perdón, ¿verdad? Hay que estar dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Amén. No salga de la otra persona, tenemos nosotros que estar dispuestos a perdonar y a dejar todo en el pasado. Amén. Como dijo el hermano, aunque algunas veces implica humillación, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Tiene la mano levantada la hermana Dianita. Adelante, hermana Dianita. Amén, hermano, gracias. Fíjese de que lo que me llama la atención, el versículo anterior, donde dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ajá, pero después de eso dice, y cuando estéis orando, está hablando siempre de la oración, que es lo necesario que es pedir perdón, pues porque si nosotros, perdonar y pedir perdón, porque si nosotros no lo hacemos, pues Dios no nos va a escuchar ni nos va a perdonar. Yo recuerdo que cuando el hogar se termina, hermano, siempre hay mucho dolor, hay mucho daño que se ha hecho, y yo recuerdo de que una vez en el culto me dijeron de que lo necesario que era que yo perdonara. Ay, yo le decía, Señor, yo no puedo, Padre, le decía, yo no puedo, Señor, pero el pastor nos dijo que había que bendecirlo. Mira, hermano, que esa palabra saliera de mi boca me costó tanto, pero yo le digo, en el nombre de Cristo, yo lo voy a hacer en obediencia, Señor. Y comencé, o sea, y es increíble como el perdón en realidad nos va liberando a nosotros, libera nuestra alma y nos permite acercarnos a Dios más sinceramente, pues, porque ya obedeciendo a Él no es tanto porque quizás nosotros lo quisiéramos hacer, sino porque en la obediencia. Solamente, hermano. Muchas gracias, hermanita. Amén, gloria a Dios. Hermanito Carlito Zapata, la última pregunta, el último comentario suyo y después hermanito Miguelito nos despide en oración, por favor. Hermanito Carlito Zapata, adelante. Amén, amén, feliz noche, gracias, gracias. Sí, yo Amén. creo que todos, como dice nuestro pastor, a los hombres nos cuesta más este proceso. Número uno, reconocernos que debemos de hacerlo en todas las áreas de nuestra vida, desde la casa, el trabajo, la comunidad, nuestra iglesia, porque al final todos somos un ser completo. Entonces creo que a todos los varones que estamos presentes y nos cuesta pedir perdón con más sinceridad y buscar en oración, Señor, dame arrepentimiento también, dame un sincero acercamiento para que lo que hice una vez ya no lo vuelva a hacer y sea cosa del pasado. Tomar la actitud de 180 grados, va. Me voy a otro punto para no cometer el mismo agravio más adelante en el futuro. Entonces, gracias, pastor, por la reflexión, porque siempre creo que a todos nos cuesta un poco más en diferentes